En otras palabras, le gustaban las mesitas metálicas para empinar el codo, dijo Eddie. Eso es, afirmó Callahan, mirando a Eddie como quien mira a un alma gemela. Sea, y protegí esos lugares hasta que llegó la hora de avanzar. Con esto quiero decir que me achispaba en mi bar de barrio favorito. Luego acababa la noche, la parte de arrastrarse, de los gritos, de vomitarse la camisa en algún otro lugar. Por lo general, al fresco. ¿Qué? Empezó a preguntar Jake. Quiere decir que se emborrachaba en la calle, cielito, le dijo Susana. Ella le alborozó el pelo, luego hizo un gesto de dolor y se colocó la mano en la coronilla. ¿Todo bien?, preguntó Rosalita. Sí, pero si tuvieras algo con burbujas, me lo bebería de mil amores. Rosalita se levantó y al mismo tiempo le dio unas palmaditas en el hombro a Callahan. Siga, padre, o se harán las 2 de la madrugada y los gatos irán a afinar al desierto antes de que haya terminado. Está bien, respondió. Bebía, eso es lo importante. Bebía todas las noches y deliraba ante cualquiera que escuchase sobre Lupe, Rowan, Rowena y el hombre negro que me recogió en la Issaquena County y Ruta, que podría haber sido muy juguetona, pero que sin duda no era una gata siamesa. Y por último, perdía el conocimiento. Seguí así hasta llegar a Topeka a finales del invierno de 1982. Allí toqué fondo. ¿Sabéis, chicos, lo que significa tocar fondo? Se produjo un largo silencio y a continuación asintieron. Jake estaba pensando en la clase de inglés de la señorita Avery y en su relación final. Susana estaba recordando Oxford en Mississippi, Eddie la playa del mar del oeste, echado sobre el hombre que se había convertido en su Dean, con la intención de rajarle el cuello porque Roland no lo dejaba pasar por una de esas puertas mágicas y pillar Jaco. Para mí, el fondo fue la celda de una cárcel, prosiguió Callahan. Fue a primera hora de la mañana y en realidad yo estaba relativamente sobrio. Además, no era un trullo para borrachos, sino que era una celda con una manta en el catre y un váter con taza y todo. Comparado con algunos de los lugares en los que había estado, era como tirarse pedos a través de una prenda de raso. Las únicas cosas molestas eran el tío de los nombres y esa canción. 12. La luz que entra por la diminuta ventana de alambrera reforzada de la celda es gris, lo que hace que su piel se vea de color gris. Además, tiene las manos sucias y cubiertas de rasguños. La porquería que tiene debajo de algunas uñas es negra, tierra, y debajo de otras es marrón, sangre seca. Tiene un vago recuerdo de haberse peleado con alguien que no dejaba de llamarlo señor, así que supone que puede que esté allí por el archiconocido delito penal, número 48, agresión a un agente de policía. Callahan recuerda que lo único que quería era probarse la gorra del chaval, que era una pasada. Recuerda haber intentado decirle al poli joven, a juzgar por la pinta que tenía, muy pronto contratarán a niños de pecho como agentes de policía, por lo menos en Topeka, que él siempre está en busca de nuevas gorras enrolladas. Siempre lleva gorra porque tiene la marca de Caín en la frente. Parece una cruz, recuerda haber dicho, o haber intentado decir, pero en realidad es la marca de Caín, que, con las copas que llevaba, es lo más parecido que consigue decir a marca de Caín. Anoche estaba realmente borracho, pero no se siente tan mal como ahora que está sentado en el camastro, pasándose una mano por su desaliñado pelo.
La boca no le sabe tan bien. A decir verdad, es como si Ruta, la gata siamesa, se hubiese aliviado dentro de ella, aunque la cabeza no le duele demasiado. Sí, por lo menos se callarán las voces. Al final del pasillo hay alguien recitando sin parar una lista interminable por orden alfabético. Más cerca, alguien canta la canción que menos le gusta. Naylor, Naughton, O'Connor, o Shaughnessy, Oskowski, Osber. Empieza a darse cuenta de que es él quien canta cuando empiezan a temblarle las pantorrillas. El temblor se hace paso hasta las rodillas, luego hasta las caderas y va haciéndose cada vez más profundo e intenso a medida que avanza. Ve los gruesos músculos de sus piernas latir como pistones. ¿Qué le está pasando? El temblor le golpea la entrepierna y el bajo vientre. Se le oscurecen los calzoncillos cuando los rocía con pipí. Al mismo tiempo los pies se le levantan, como si estuviera intentando patear pelotas de fútbol invisibles con los dos al mismo tiempo. Me estoy desmayando, piensa. Seguramente es eso. Seguramente me estoy yendo. Hasta luego, cocodrilo. Intenta gritar pidiendo ayuda, pero de la boca solo le sale un resoplido grave. Empieza a subir y a bajar los brazos. Ahora le da a pelotas de fútbol invisibles con los pies mientras sus brazos gritan aleluya y el tipo que está al final del pasillo va a seguir hasta el fin de los siglos, a lo mejor hasta la próxima era glaciar. Peschier, Peters, Pike, Polovic, Rance, Rancourt. El tórax de Callahan empieza a convulsionarse adelante y atrás. Cada vez que se mueve hacia adelante, está más cerca de perder el equilibrio y caer al suelo. Se levantan las manos, se le levantan los pies. De pronto siente una plasta cálida que se le expande por el culo y se da cuenta de que acaba de apretar el tubo de la crema de chocolate. Recupero. Robillard, Rossi. Cae bruscamente hacia atrás, hasta el pavimento de encalado donde alguien ha garabateado Bango, Scan y acabo de tener mi 19ª crisis nerviosa. Luego cae hacia adelante, esta vez con el ímpetu de un musulmán realizando sus oraciones al alba. Durante un instante se queda mirando el suelo de cemento desde el espacio que queda entre sus piernas desnudas y luego se desequilibra y cae boca abajo. La mandíbula, que en cierta forma se le ha curado pese a sus parrandas nocturnas, vuelve a fracturarse en 3 partes. Sin embargo, solo para que las cosas recuperen el equilibrio perfecto, 4 es el número mágico. Esta vez también se le rompe la nariz. Se queda tumbado convulsionándose en el suelo como un pez en el anzuelo, con el cuerpo empapándose en la sangre, la mierda y el pis. Sí, me estoy yendo, piensa. Ryan, Sanelli, Scher. Aunque de forma gradual, las sacudidas de las extravagantes convulsiones pasan a ser un moderado tembleque y a continuación no son más que temblores. Piensa que debería llegar alguien, pero no llega nadie. No al principio. Los temblores desaparecen y ahora es simplemente Donald Frank Callahan tendido en el suelo de una celda en Topeka, Kansas, donde al fondo del pasillo un hombre continúa avanzando por el alfabeto. Chevy, Sharrow, Schatzer. De pronto, por primera vez en muchos meses, piensa en cómo llegó el 7º de caballería cuando los hermanos de Hitler se estaban preparando para coserlo a puñaladas en aquella lavandería abandonada de la 47 Este. Y lo iban a hacer de verdad. Al día siguiente o al subsiguiente, alguien habría encontrado a Donald Frank Callahan muerto, más seco que la mojama y seguramente con las pelotas como pendientes. Pero llegó el 7º de caballería y... Eso no era el 7º de caballería.
Piensa mientras permanece tirado en el suelo con la cara que se le vuelve a hinchar. Conoce la nueva cara, la misma de siempre. Eso era la voz número 1 y la voz número 2. Pero eso tampoco es cierto. Eran dos hombres, como mínimo de mediana edad, que seguramente ya se estaban haciendo algo mayores. Eran Don Ex Libris y Don Guy Coffey en John, significara lo que significase. Ambos estaban muertos de miedo y tenían motivos para estarlo. Puede que los hermanos de Hitler no se hubieran cepillado a 1000 como había presumido Leni, pero sí se habían encargado de bastantes y se habían cargado a alguno de ellos. Eran un par de víboras humanas y sí, el señor Ex Libris y el señor Guy Coffey tenían razones de sobra para estar muertos de miedo. Les había salido bien, pero podría no haber sido así. ¿Y si George y Lenny le hubieran dado la vuelta a la tortilla, entonces qué? Pues bueno, en lugar de encontrar un hombre muerto en la lavarropía de Turtle Bay, quien fuera que llegase allí primero, habría encontrado 3. Eso habría sido primera página del Post, seguro, así que hacía unos 6 u 8 meses esos tíos habían arriesgado la vida y la habían arriesgado por esto, por un mamón borracho y consumido, con los calzoncillos empapados de pipí por un lado y llenos de mierda por el otro, bebedor de día y borracho de noche. Y es entonces cuando ocurre. Al final del pasillo, el constante sonsonete ha llegado a Sprang, Stewart y Sotheby. En esta celda del principio del pasillo, un hombre tendido en el sucio suelo, bajo la luz que proyecta el alba, por fin toca su fondo, que es, por definición, ese punto a partir del cual no se puede descender más, a menos que se encuentre una pala y se empiece a cavar literalmente. Tumbado como está, mirando al suelo, las pelusillas parecen bosquecillos de árboles y los montoncitos de polvo son como las colinas de algún país de minas abandonadas. Piensa, ¿en qué mes estamos? ¿Febrero? ¿Febrero de 1982? Algo así. Bueno, vamos a ver. Me doy un año para intentar estar limpio, un año para hacer algo, lo que sea, para justificar el riesgo que corrieron esos tíos. Si puedo hacer algo, seguiré adelante, pero si sigo bebiendo en febrero de 1983, me suicido. Al final del pasillo, la voz del sonsonete había llegado por fin a Tangerfield. 13. Callahan se quedó callado durante un instante, le dio un sorbo a su café, puso cara de asco y en lugar de ese brebaje se sirvió un trago de sidra dulce. Sabía cómo volver a subir, afirmó. He asistido a suficientes reuniones de alcohólicos anónimos con borrachos que han tocado fondo en el East Side. Dios lo sabe. Así que cuando me soltaron, encontré un centro de AA en Topeka y empecé a asistir a diario. Jamás miraba hacia adelante, jamás miraba hacia atrás. El pasado es historia, el futuro es un misterio, dicen allí. Solo que esta vez, en lugar de sentarse al fondo de la habitación y quedarme callado, me obligué a sentarme justo y delante y durante las presentaciones. Es decir, me llamo Don C y no quiero beber más. Sí quería todos los días, pero en Alcohólicos Anónimos tienen frases para todo y una de ellas es fíngelo hasta que lo consigas. Y poco a poco lo conseguí. Me levanté un día de primavera de 1982 y me di cuenta de que de verdad no quería volver a beber más. La compulsión, como la llamaban ellos, se había esfumado. Seguí adelante. Se supone que no tienes que hacer grandes cambios durante el primer año de sobriedad, pero un día cuando estaba en Gate Park, en el jardín Reinich de las Rosas,
En realidad, se fue callando, mirándolos. ¿Qué? ¿Lo conocéis? No me digáis que no conocéis el Reinich. Hemos estado allí, le explicó Susana con calma. Hemos visto el tren de juguete. Esto es alucinante, afirmó Callahan. Son las 19 en punto y los pajaritos cantan, dijo Eddie. No estaba sonriendo. En cualquier caso, el Jardín de las Rosas fue el lugar donde vi el primer póster. ¿Ha visto a Callahan, nuestro setter irlandés? Cicatriz en la pata, cicatriz en la frente, se ofrece generosa recompensa. Decidí que había llegado la hora de seguir adelante mientras pudiera, así que fui a Detroit y allí encontré un albergue llamado El Faro. Era un albergue húmedo, en realidad era el hogar sin Rowan Magruder. Allí hacían un buen trabajo, pero avanzaban a trancas y barrancas. Me registré y allí me encontraba en diciembre de 1983 cuando ocurrió. ¿Cuándo ocurrió qué?, preguntó Susana. Fue Jake Chambers quien respondió. Él lo sabía. Tal vez fuera el único de ellos que podía saberlo. Al fin y al cabo también le ocurrió a él. Fue cuando usted murió, dijo Jake. Sí, así es, respondió Callahan. No mostró sorpresa alguna. Podrían haber estado hablando de arroz o de la posibilidad de que Andy funcionara con antnómicos. Fue entonces cuando morí. Roland, ¿te importaría liarme un cigarrillo? Creo que necesito algo un poco más fuerte que la sidra. 14. Existe una antigua tradición en El Faro, una tradición que se remonta a cielos. Deben de ser unos 4 años. El albergue del Faro solo tiene 5 años de existencia. Ese día de Acción de Gracias y estamos en el gimnasio del Instituto Holy Name en West Congress Street. Un puñado de borrachos decoran el lugar con papel crepé de color naranja y marrón, con pavos de cartón y frutas y verduras de plástico. En otras palabras, los amuletos estadounidenses de la cosecha. Hay que llevar como mínimo 2 semanas seguidas de sobriedad para captar estos detalles. Además, eso es algo que Ward Hackman, el McCowan y Don Callahan han acordado entre ellos. No se admite a los que vayan cocidos en la sesión de ornamentación, sin importar cuánto tiempo lleven sobrios. El día del pavo, casi un centenar de la flor y nata de los vagabundos borrachines, escandalosos y medio chiflados se reúnen en Holy Name para disfrutar de una maravillosa cena consistente en pavo, tartaletas y toda la guarnición tradicional. Se sientan en una docena de mesas alargadas dispuestas en el centro de la pista de baloncesto. Las patas de las mesas están cubiertas con guirnaldas de fieltro y los comensales solo llevan calcetines. Antes de hincarle al diente a la comida, en parte de la costumbre, pasan lentamente por las mesas. Si os pasáis más de 10 segundos, chicos, os cortaré. Les había advertido Al, y todo el mundo dice algo de que esté agradecido. Sí, porque el Día de Acción de Gracias, pero también, aparte de que sea el Día de Acción de Gracias, porque uno de los principios esenciales del programa de AA es que un alcohólico agradecido no se emborracha y un adicto agradecido no se cuelga. Va rápido y como Callahan acaba de sentarse sin pensar en nada en concreto, cuando llega su turno está a punto de soltar algo que podría haberlo metido en un lío. Cuando menos habría sido etiquetado como un tío con un extraño sentido del humor. Doy las gracias por no haber... empieza a decir, y entonces se da cuenta de lo que está a punto de decir y se muerde la lengua. Lo están mirando con impaciencia. Hombres con barba de 3 días y pálidos, mujeres blancuzcas con el pelo lacio y sin vida. Todos llevan encima el perfume del aire viciado de la estación de metro, que es el aroma de la calle. Algunos llegan a llamarlo padre. ¿Y cómo lo saben? ¿Cómo pueden saberlo? ¿Y cómo se sentirían al saber los escalofríos que le da a él
al oírlo y lo mucho que le hace recordar a los hermanos de Hitler y el dulce e infantil aroma del suavizante. Pero lo están mirando, son los clientes. Ward y Al también lo están mirando. Doy las gracias por no haber bebido y por no haberme drogado hoy, dice, recordando la antigua fe. Siempre hay algo que agradecer. Se produce un murmullo de aprobación. El hombre que está junto a Callahan dice que da las gracias porque su hermana va a invitarle para Navidad y nadie sabe lo cerca que ha estado Callahan de decir: doy gracias por no haber visto ningún vampiro tipo 3 ni ningún póster de mascotas perdidas últimamente. Cree que es porque Dios ha vuelto a admitirlo, al menos en periodo de prueba, y porque el poder del mordisco de Barlow por fin ha quedado anulado. En otras palabras, cree que ha perdido el don maldito de ver. Sin embargo, no intenta confirmarlo entrando a una iglesia. No, gracias. Para su gusto, el gimnasio de Holy High ya se parece lo bastante a una iglesia. Ni se le pasa por la cabeza, por lo menos de forma consciente, que quieren asegurarse de que esta vez caerá en la trampa. Puede que les cueste aprender, Callahan se dará cuenta más tarde, pero aprenden. Entonces, a principios de diciembre, Ward Hackman recibe una carta de ensueño. Los milagros de Navidad llegan con antelación. Don, espera a ver esto, Al, exclama sacudiendo la carta con aire triunfal. Si jugamos bien nuestras cartas, muchachos, nuestras preocupaciones para el año que viene se habrán terminado. Al McCowan coge la carta y a medida que la lee, su expresión de reserva concienzuda y comedida empieza a difuminarse. En el momento en que le pasa la carta a Don, está sonriendo de oreja a oreja. La carta está remitida para una empresa con sucursales en Nueva York, Chicago, Detroit, Denver, Los Ángeles y San Francisco. Está escrito en un papel tan lujoso que a uno le entran ganas de hacerse una camisa con él y llevarlo pegado al cuerpo. Dice que la empresa está pensando en donar $20 millones a 20 organizaciones de caridad de Estados Unidos. $1 millón a cada una. Dice que la empresa tiene que hacerlo antes de final de año de 1983. Entre los posibles beneficiarios se incluyen los comedores populares, los albergues para los sin techo, 2 clínicas para indigentes y un prototipo de programa de pruebas contra el SIDA en Spokane. Uno de los albergues es el Faro. La firma Richard P. Shire, vicepresidente ejecutivo desde Detroit. Todo parece irles de perla y el hecho de que lo inviten a los 3 a la sucursal de la empresa en Detroit para hablar del donativo también les va de perlas. La fecha de la reunión, la que será la fecha de la muerte de Donald Callahan, es el 19 de diciembre de 1983, un lunes. 15. «¿Y tú fuiste?», dijo Roland. «Fuimos todos», respondió Callahan. «Si la invitación hubiera sido exclusiva para mí, jamás habría ido, pero como pedían que fuéramos los 3 y querían darnos $1 millón, ¿tienes idea de lo que habría supuesto $1 millón para una panda de calaveras como los del Hogar o el del Faro, sobre todo durante los años del mandato de Reagan?» Susana se sorprendió al oír aquello. Eddie le lanzó una descarada mirada triunfal. Estaba claro que Callahan quiso saber el porqué de esa reacción, pero Roland volvió a hacer girar el dedo con su gesto apresurado. Además, en ese momento se estaba haciendo tarde de verdad. Pronto sería medianoche. No es que ninguno de los miembros del catet de Roland tuviera sueño. Estaban totalmente concentrados en el padre, memorizando todas sus palabras. Esto es lo que he acabado por deducir.
sentenció el padre Callahan echándose hacia adelante. Existe cierta relación entre los vampiros y los zampones. En mi opinión, si se les sigue la pista, el origen del vínculo que los une se encuentra en la tierra oscura, entronido. No me cabe duda, coincidió Roland. Sus ojos azules destellaron en su rostro pálido y cansado. Los vampiros, menos los del tipo 1, son estúpidos. Los zampones son más inteligentes, pero no mucho más. De no ser así, jamás podría haber escapado de ellos durante el tiempo que lo hice. Sin embargo, al final, alguien más se interesó. Un agente del Rey Carmesí, creo. Ya sea algo o alguien. Los zampones fueron alejados de mí, y también los vampiros. Durante esos últimos meses no había habido ningún póster, por lo menos ninguno que yo viera, ni mensajes escritos con tiza en las aceras de West 4th Street, ni tampoco en Jefferson Avenue. Creo que alguien había dado órdenes para que fuera así. Alguien mucho más inteligente. Además, era $1.000.000. Sacudió la cabeza. Se le dibujó una sonrisa tímida y amarga en el rostro. Al final, eso fue lo que me cegó. Nada más y nada menos que el dinero. Sí, claro, pero es para hacer buenas obras, me decía a mí mismo, y lo decíamos entre nosotros, claro. Esto nos permitiría ser independientes por lo menos durante 5 años. Se acabó de ir al ayuntamiento de la ciudad de Detroit mendigando con las gorras en la mano. Era todo cierto. No se me ocurrió hasta más tarde que hay otra verdad muy simple. La codicia siempre rompe el saco, aunque sea por una buena causa. ¿Qué ocurrió?, preguntó Eddie. Bueno, pues que acudimos a nuestra cita, respondió el padre. En su rostro apareció una sonrisa bastante horrenda. En el edificio Tishman, en el número 982 de Michigan Avenue, una de las zonas más elegantes del mundo empresarial de Detroit. El 19 de diciembre a las 4:20 de la tarde. Extraña hora para una cita, observó Susana. Nosotros también lo creíamos, pero ¿quién se plantea esos detallitos cuando hay $1.000.000 en juego? Después de discutirlo durante un tiempo, nos pusimos de acuerdo con Al, o más bien con su madre. Según ella, uno debía presentarse a las reuniones importantes 5 minutos antes, ni 1 minuto antes, ni 1 minuto después. Así que entramos al vestíbulo de edificios Tishman a las 4:10 de la tarde, vestidos de los más elegantes posibles, y buscamos Sombra Corporation en el tablón con la lista de empresas que había en cada planta y subimos al 33º piso. ¿Habían averiguado algo sobre esa empresa?, preguntó Eddie. Callahan lo miró con cara de decir: ¿Tú qué crees? Según lo que habíamos averiguado en la biblioteca, Sombra era una empresa cerrada. En otras palabras, no cotizaba en bolsa, se dedicaba principalmente a comprar otras empresas. Estaban especializados en la alta tecnología, inmobiliarias y construcción. Al parecer, eso era lo que sabían todos. Los activos eran un secreto muy bien guardado. ¿Estaba constituida en Estados Unidos?, preguntó Susana. No, en Nassau, en las Bahamas. Eddie se sobresaltó, pues recordó sus días de correo, de cocaína y el sujeto de piel cetrina al que le había comprado su última dosis. He estado allí, he hecho eso, dijo, aunque no había nadie de Sombra Corporation. ¿Pero sabía él si eso era cierto? ¿Y si el tipo de tez amarillenta con acento británico trabajaba para Sombra? ¿Era tan difícil de creer que estuvieran metidos en el tráfico de coca, además de lo que fuera que hicieran? Eddie supuso que no. Cuanto menos, eso sugería una relación con Enrico Balazar. En cualquier caso, estaban en todos los libros de referencias que tocaba y en todos los anuarios, dijo Callahan. No lo explicaban con claridad, pero allí estaba.
y era rica. No sé exactamente qué es sombra y al menos estoy medio convencido de que la mayoría de las personas que vimos en sus despachos de 33ª planta no eran más que extras, personas disfrazadas, aunque seguramente existe una sombra corporation real. Cogimos el ascensor para subir. Había una hermosa zona de recepción con cuadros del impresionismo francés en el que paredes. ¿Qué más? Ah, sí, una hermosa recepcionista a juego. Con perdón, Susana, pero era el tipo de mujer que te hace pensar que si te dejara tocarle los pechos, vivirías para siempre. Eddie rompió a reír, miró de reojo a Susana y dejó de reír en seco. Eran las 4:17 de la tarde. Nos invitaron a sentarnos y eso hicimos, muertos de los nervios. La gente no paraba de ir y venir. De vez en cuando una puerta que quedaba a nuestra izquierda se abría y veíamos una sala llena de escritorios y cubículos. Teléfonos que sonaban, secretarias revoloteando de aquí para allá con archivos, el sonido de una enorme máquina de fotocopias. Sí, se trataba de un decorado, y creo que sí que era tan completo como en una película de Hollywood. Estaba nervioso por la cita con el señor Shire, pero nada más. Era extraordinario, de verdad. Había estado huyendo más o menos de forma constantemente desde que había salido de Salem Slot 8 años antes y había desarrollado un sistema de alarma prematura bastante eficaz, aunque nunca había sonado tanto como aquel día. Supongo que si uno pudiera contactar con John Dillinger a través de la Ouija, le diría que se sintió de forma bastante similar la noche que estaba en el cine con Anna Sager. A las 4:19, un joven con camisa a rayas y una corbata que tenía muchísima pinta de ser de Hugo Boss salió y nos llamó. Nos condujeron hasta un pasillo flanqueado por despachos de mucho postín, donde, según vi, había ajetreados ejecutivos de mucho postín y que llegaban hasta una puerta de doble hoja al fondo del vestíbulo. En ella decía: Sala de conferencias. Nuestro acompañante abrió las puertas, dijo: «Que Dios reparta suerte, caballeros». Eso lo recuerdo con mucha claridad. No dijo: «Que tengan buena suerte, caballeros», sino: «Que Dios reparta suerte, caballeros». Fuese el momento en el que el perímetro de las alarmas se disparó, pero en ese instante yo era demasiado tarde. Sí, veréis, ocurrió tan deprisa. Ellos no...